Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a una nueva entrevista en Latin American Literature Today. Hoy tenemos a un narrador extraordinario, Carlos Ferraez, un narrador joven que voy a caer en el cliché, pero tengo que decirlo, es como un aire fresco en nuestra literatura. Es una voz muy interesante que nos trae una literatura que siento yo que de alguna manera nos permite descansar. Hablábamos con otra escritora muy interesante, María Antoa Correa, sobre esto y es sentir que uno está en un lugar en un prado apacible, descansando, encontrándose con una escritura que es realmente no cómoda, sino muy placentera, muy amable, muy linda y sin embargo que abre muchas preguntas y que ahonda en ciertos recovecos del ser humano. Y eso es lo que nos ofrece nuestro invitado Carlos Fernández. Así que Carlos, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Nat, muchas gracias por la invitación y por el espacio, muy feliz de compartir este ratito contigo. Bueno, pues nada, les voy a hacer una intro pequeña. Carlos es narrador y cineasta mexicano. Aquí tengo mi copialina, autor del Cien Pies Bicéfalo, me encanta el título, y una biografía novelada de la astrónoma Cecilia Payne. Hiciste un cortometraje, El Cursor Intermitente, fue parte de la selección oficial internacional de cine de Acapulco y en la sección Miradas Jóvenes del Short Film Corner del Festival de Cannes en 2014. O sea, digamos que está muy chévere también tener esa mirada tuya desde lo cinematográfico también. Y tenemos esta belleza, Mapas Inútiles, publicado con Almadía, y es una obra bellísima porque son dos jóvenes, un chico y una chica, que empiezan como una especie de viaje dentro de México para encontrar un montón de cosas, para responder un montón de preguntas, pero lo lindo es que tú nos llevas por ese viaje con ellos que aunque son chicos tal vez ya lejanos de nuestra edad o de la edad de muchos lectores, los sentimos muy cercanos porque tal vez nosotros tuvimos las mismas preguntas, inquietudes, eh, hicimos recorridos similares a ellos y si no los hicimos, pues es muy lindo como tú haces este ejercicio de permitirnos acompañarlos. Eh, y me encanta porque algunas de las cosas pasan alrededor de una novela que se llama Cosmonautas del Fin del Mundo y al final, en el fondo de este road trip, está la pregunta por la familia, por la identidad, por los propios horizontes, hacia dónde va uno, qué es lo que quiere de la vida, y con una voz personal muy bella de estos adolescentes. Y entonces, pues, te voy a hacer la pregunta de rigor y es, ¿en qué momento de tu vida nace en tu cabeza o llega a tu cabeza la idea de esta historia? ¿Qué fue primero? ¿Llegó la historia? ¿Llegaron los personajes? Itzel, es decir, esto de los ovnis, porque ahorita quiero que nos lo cuentes. ¿Qué es lo que apareció primero y cómo le diste forma a esta novela, Mapas Inútiles? Sí, pues la idea a mí me vino, me fui a Barcelona a estudiar un máster de creación literaria y tenía en la mente como varios posibles proyectos literarios que quería abordar. La idea original de este proyecto, pues no estaba, no era pues la novela que terminó siendo, ¿no? Yo tenía la idea de, sí, de hacer como una historia sobre búsqueda del padre, eso lo tenía como más o menos claro. Un poco, pues sí, como yendo como al canon de la literatura mexicana, ¿no? Como lo más obvio que es como hablar de Pedro Páramo. Eh, pues tenía una idea de cómo de abordar ese tema en específico y también tenía la idea de hacer como de que quería escribir algo sobre México, ¿no? Como un viaje que pasara en México, porque pues yo de niño y de adolescente hice muchos viajes en coche por México, hacia el norte de México y también hacia el sur, y tenía ganas de reconectar con esa experiencia de estar en la carretera, de estar en México. Pero sí, como que la novela, mientras la fui escribiendo, fue tomando como direcciones que yo no anticipaba. Eh, Esto de las dos voces que narran la novela fue un hallazgo de la escritura, por ejemplo. Yo originalmente tenía pensado una voz narradora que iba a dialogar con este libro, que al final no termina apareciendo con los cosmonautas del fin del mundo. Y tenía esa idea de un hijo dialogando con un padre que no está a través de un libro, ¿no? Pero eso como que se transformó y terminó siendo las voces de dos jóvenes que hacen este viaje de la Ciudad de México a Tampico. Y, y nada, así como que ya durante el proceso de escritura hubo muchos hallazgos porque para mí este libro fue más de sentarme a escribir sin demasiado plan, como que yo tenía una idea de estructura, esto que te cuento, y después en la escritura eso se me deshizo,
y se transformó en otra cosa, ¿no? Que fue este libro que creo que ganó mucho con, con cómo quedó el final. Sí, y además me parece chévere porque definitivamente cada uno tiene su estrategia, ¿no? Hay gente que hace, elabora todo un esquema y todo un plan y se organiza y tiene muy claro hacia dónde va, y es muy lindo cuando eso no pasa y cuando, claro, tienes la idea y la vas, pero la dejas fluir y dejas que se vaya construyendo una cosa sola que siento es como una cosa casi paranormal, digamos, es decir, tú dejas que la voz salga y fluya y se nota mucho porque la novela fluye mucho, es decir, es una cosa que se siente que uno va andando con ellos y se siente muy natural y pensaba en esto de justamente de las voces porque son dos adolescentes, José Ángel y Itzel, y pues se siente joven y te lo había preguntado alguna vez en un espacio anteriormente y era eso, ¿cómo logras ese registro que se siente tan auténtico? Porque a veces se siente impostado cuando alguien se pone a hablar desde la voz de un niño, de una niña o de una persona mucho mayor. En fin, a veces uno siente la impostura y aquí no se siente en lo absoluto. Es decir, yo siento que José Ángel escribió esto y Excel escribió esto. ¿Cómo lograste trabajar esas voces para que se sientan tan genuinas? Eh, pues no sé si hay algo ahí que de lo que hablas tú, que, o sea, que tiene que ver con la estructura, que para mí también tiene que ver mucho con la construcción de los personajes, eh, que para mí tiene que ver con cómo hacerles muchas preguntas, como cuando tú tienes una idea de, bueno, pues esto me pasa a mí, ¿no? Cuando tengo una idea de un personaje y empiezo como a pensar más o menos cómo existe ese personaje en la realidad del libro. Eh, y ahí para mí hay mucho un proceso de interrogación a los personajes, como hacerles muchas preguntas, pensar cómo reaccionarían en distintas situaciones, ¿no? Y eso a mí me va a dar una idea de, pues eso, ¿no? De la tridimensionalidad de ellos, ¿no? De cómo existen en el universo que está planteado. Em, y eso pues es un primer acercamiento a esos personajes y después como dices pasa algo como medio misterioso, que los personajes como que empiezan ya como a existir en ese universo que planteé y como que van tomando decisiones que ya tienen un poco que ver conmigo, me parece, como que hay una cosa ahí como que ya mientras estoy escribiendo, como que los personajes mismos van dictando lo que, hacia dónde va yendo la trama, ¿no? Como una vez que empiezan a hablar, como que empieza la trama a ir por caminos que dictan los personajes, más que... Porque sí, yo he intentado, o sea, como que relacionando las dos preguntas, para este libro yo intenté tener una estructura y seguirla, como tener una estructura más o menos de capítulos y como ir como esto tiene que pasar en este capítulo y tiene que ir por este lado, pero una vez que los personajes empezaron a hablar, eso ya como que me quedaba muy justo, ¿no? Como que esa estructura que yo tenía era como, no, ya no me sirve porque esto está yendo por otro lado que me parece mucho más interesante y tiene mucho más que ver con mis propias preguntas y demás. Em, entonces, entonces sí, como que para mí esas dos partes de escritura están muy relacionadas, ¿no? Como la voz de los personajes y la estructura del libro, que para mí la voz de los personajes muchas veces determina Mm, eh, hacia dónde va la trama por un lado y también como la estructura del libro, ¿no? Porque, por ejemplo, este libro está armado con estas dos voces que se van intercalando, no en un orden muy específico, ¿no? No hay como ni siquiera como un salto de página entre las voces en muchas ocasiones, ¿no? Es como solo un punto y aparte y retoma otra voz, ¿no? Y esa estructura también fue algo que armé al final, ya que había escrito todo, me puse a armar esa estructura, pero también estaba muy dictada por esas voces, ¿no? ujú. Aquí hay una frase de José Ángel que dice, ¿qué hacer con eso? ¿Qué importa quién es mi papá? La verdadera pregunta es quién chingado soy yo. Eso sí que me encabronaba. Es decir, esa es como la pregunta eje que moviliza todo. Y hay una que tengo aquí que me encantó porque creo que una de las cosas más maravillosas del libro es el sentido del humor, que es un humor muy inocente, es un humor precioso, y que creo que por eso nos interpela mucho a los lectores. Y resulta que los padres de José Ángel pues fueron militantes, entonces dice, creo que hay buen material para alguna tesis sobre los que tenemos papás militantes, sobre todo en México, algo como mis papás fueron militantes de izquierda y ahora defienden el gran capital, una tesis postdoctoral, o quizá Destinos Trágicos de la Izquierda Mexicana, Lecumberri o Dos Hijos y un Departamento en la Nápoles, un acercamiento, me parece fantástico. Y eso tiene que ver con algo que tú has dicho en otras ocasiones y es que México está atravesado por la comedia, es decir, nosotros tenemos
digamos que una idea clara de México, sobre todo en muchos aspectos de su cultura y demás. Em, a veces se nos olvida que México también, es decir, es un país con una cantidad de cuestiones, además muy parecidas a Colombia, por ejemplo, pero me encanta que digas México está atravesado por la comedia, y creo que entre el drama y entre el drama, la tragedia y la comedia se mueven muchas de las cosas que, por supuesto, se reflejan en la literatura. Entonces, hay mucho humor en tu escritura, pero también un trasfondo precioso de esas búsquedas. ¿Cómo lograste, digamos, meter a este país en esta novela a través de ese recorrido? Obviamente es un recorrido geográfico, pero también emocional y afectivo y político por ese país. Sí, sí, yo creo que sí, como dices, yo creo que la comedia, o sea, México está atravesado por la comedia, pero más bien también como el ser mexicano. Hay mucho como de las interacciones como más pequeñas que uno tiene como día a día en la calle, con la familia, que nunca no pasan por la comedia. No sé si, si se entiende así como lo planteo, pero es eso, ¿no? Como que tú platicas con una persona en la calle y es imposible como platicar con alguien y que no se tiren uno o dos comentarios graciosos o chistes o como... Y, y sí, yo creo que eso tiene que ver, sí, pues por un lado con, pues sí, como pues sí, como el estado de la región de México, como un poco como es un mecanismo también como para lidiar con algunas de las cosas más densas de la realidad del país y también pues pasa mucho como, o sea, se usa mucho como mecanismo para este tipo de cosas como de secretos familiares, de cosas de las que no se habla, como que somos una sociedad que le cuesta mucho trabajo hablar frontalmente de algunas cosas, eh, entre ellas pues esto, ¿no? Como hay mucho como de la configuración de las familias y cómo se construyen a través de como no, de eso no se habla, y si alguien intenta hablar de eso se resuelve siempre con ya sea comedia o silencio, y creo que la novela construye mucho desde ahí mucho desde como, pues esas configuraciones familiares que están armadas como y se mantienen a través del silencio, ¿no? De como, no, eso no se dice, y entonces ahí tú te puedes posicionar donde quieras, pero tienes que tomar en cuenta ese silencio que existe en el centro de las familias. Y esos son temas que a mí me interesan mucho, en lo que escribí antes, en el Simple Bicéfalo también hay mucho como de configuración familiar y de cómo los miembros de un núcleo familiar se van eh, relacionando unos con otros a través de este tipo de dinámicas, ¿no? Eh, Ujú. sí, eso se me ocurre. Cuéntanos eso del Día Mundial de los OVNIs en Tampico, porque es muy bello y es justamente mostrar esto que puede parecer algo incidental, cuando realmente todo lo que está detrás de ese Día de los OVNIs, pues muestra mucho justamente de la cultura que somos, ¿no? De un montón de cosas y de cómo nos leemos y de cómo lees tu país. Eh, que es una parte muy rica de la historia, pero que además revela muchas de las preguntas, de las cuestiones y de lo que somos. O sea, es una cuestión identitaria ahí muy fuerte. Cuéntanos sobre eso. Eh, sí, pues no sé, como que a mí México me genera me parece como que estar aquí en México y haber crecido aquí hace que uno se relacione con como el caos de una manera como distinta, digamos, como que hay muchas ideas que convergen en el territorio y en la sociedad, pues no sé, como que hay mucho de sincretismo religioso, ¿no? Como cómo convive todo lo prehispánico con lo colonial, que igual hace como unos choques de ideas constantes todo el tiempo, ¿no? Y después como que somos muy buenos para eso, como para tomar ideas que vienen de otros lados y hacer con ellas cosas que son como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pues pasa mucho aquí como en las fiestas de los pueblos y demás que conviven pues eso, ¿no? Como imágenes de santos, imágenes religiosas, imágenes de fiesta, pues pasa como con figuras como la Santa Muerte o cosas que son como que no necesariamente, que tienen como siempre como un aspecto medio religioso, como siempre como medio atado al catolicismo, pero después que no son eso, no son otra cosa. Y, y pues con los ovnis y Tampico, que yo llegué ahí como pues por la fascinación de que eso exista, de que la sociedad tan pequeña
tenga eso tan en mente, ¿no? Como que a partir del libro he hablado con mucha gente de Tampico y siempre como que pasa como, y hay ovnis en la novela, como que realmente es una cosa de ese territorio específico que realmente opera en la mente de la gente que es de ahí. Y pues con eso pasa lo mismo, ¿no? Como que en el Día Mundial del OVNI, si tú vas ahí o ves videos o lo que sea, pues pasa eso, ¿no? Hay imágenes de ovnis, imágenes religiosas, hay banda, hay cohetes, hay o sea, una mezcla de cosas que es como muy, muy interesante y que para mí pues sí, también tiene mucho que ver con lo que hacemos como en el país, con las ideas distintas, ¿no? Con cómo las metemos todas a una licuadora y lo que sale es siempre maravilloso, ¿no? Y es chévere porque no caes en el cliché, ¿no? Porque eso a veces también puede pasar fácilmente y es caer en el cliché, en el estereotipo, en contar lo mismo de la misma manera y tú logras moverte entre esas aguas y hacer una narración que cuenta muy bien y, por ejemplo, sentía yo que de alguna manera también la ciudad es protagonista, cómo describes el entorno, todos los espacios en los que se mueve José Ángel, por ejemplo, pero sin caer en esa caracterización y en esa descripción en la que se cabe a veces, que llega al cliché y que de clichés estamos cansados y es muy interesante poder leer México desde otro lado, narrado de otra manera, conociendo pues su idiosincrasia de una manera tan cercana y creo que eso lo logra muy bien Mapas Inútiles. ¿Qué hace que un mapa sea inútil? Porque es muy lindo poder, siempre hemos pensado desde chiquitos en el colegio, nos han vendido la idea y sabemos y sentimos muchas veces que el mapa es lo más útil que hay. El mapa te orienta, te guía, te lleva, te da un camino, te muestra dónde estás y hacia dónde vas. ¿Qué hace que en este caso el mapa sea inútil? Mm, pues sí, yo creo que la novela va de como dos personas que están como muy perdidas, tanto como, pues sí, como que es una etapa de la vida en la que uno se puede sentir muy perdido. Y ellos dos definitivamente, eso, como que no tienen nociones de hacia dónde llevar como eh, hacia dónde ir en el terreno de lo emocional, como que sus familias están construidas a través de como eso, como dos ausencias o dos cosas de las que no se habla, y como que no tienen muy claro qué hacer con eso. Y entonces el título de Mapas Inútiles, sí, como que me parece que por sí solo como que genera así como una disonancia, como no, porque el mapa, eso que dicen, no siempre es como una herramienta para orientarte y saber cómo. Pero también pienso que si no tienes muy claro a dónde ir, el mapa en verdad no sirve de mucho, ¿no? Como si no tienes como, necesito entender que estoy aquí y necesito llegar a este lado, si no tienes como ese hacia dónde tengo que ir, ese lado claro, el mapa se vuelve un poco como una herramienta como de apertura, pero también como una herramienta como de qué me sirve esto si no sé el destino, ¿no? Como, eh, y también eso, ¿no? Como si tú tienes un mapa de un lugar que no es el lugar en el que estás parado, pues tampoco es una herramienta que sea útil, ¿no? Como si yo estoy Qué en chévere esa Colombia idea. con un mapa de México, pues no me sirve de nada. Claro, si está en chino, o en fin, Sí, claro, claro, sí, claro, pierde toda la utilidad está en muchas otras cosas, ¿no? Y está también en uno claro, mismo. claro. Em, como, bueno, leía en la contratapa, hablan de dicen que es una voz que recuerda a José Agustín, mexicano, a Roberto Bolaño, chileno. Pensaba cómo dialogas si es que lo haces con la tradición literaria de tu país. Ahorita justamente hablabas de Juan Rulfo con la búsqueda del padre. Obviamente es una novela que transcurre en México, pero más allá de eso, digamos que qué voces literarias resuenan en tu escritura. Sí, esto es una idea que yo como que pensé después, obviamente que pues uno cuando termina de escribir y tiene que hablar del libro se da cuenta de muchas cosas que hizo que no sabía que estaba haciendo, porque me di cuenta, por ejemplo, que el libro habla pues eso, ¿no? De un poco de orfandad, como que hay dos ausencias como paternas y maternas en los personajes que son como, pues eso, ¿no? Pero después como que es cierto que el libro dialoga mucho pues en lo temático, pues eso, ¿no? Con el Páramo de Juan Rulfo. Después yo releí mucho como a Elena Garro para escribir este libro, sobre todo para como escribir la voz de Itzel, porque me parece que Elena muchas veces tiene estos personajes que son como muy observadores, como de una observación como muy sutil, como fijándose mucho en las sutilezas de las cosas y que ahí encuentra
ella muchas veces comedia, que es una comedia muy, muy bien hilada y muy sutil, digamos, como que uno no pensaría que hay como comedia en los, pues eso, en los textos de Elena Garro, pero yo cuando los leo encuentro ahí como una cosa que está como tan bien hilada que termina siendo como una, como gracioso de maneras extrañas. Eh, y sí, creo que el texto en lo formal dialoga mucho con, pues eso, ¿no? Como quienes podrían considerarse los padres y las madres de la literatura mexicana, y a la vez aborda temas de como orfandad y estructura familiar, y creo que ahí se hace como una cosa que a mí pues me parece interesante y que solo vi después de que había terminado el libro y estaba como en esta parte de hablar de lo que había hecho, ¿no? Pues sí, eso, pues se me ocurre, definitivamente también hay mucho de Bolaño, como que releí también a Bolaño por todas las descripciones que tiene él de la Ciudad de México, por ejemplo, y creo que en mi novela también hay como muchas descripciones de movimiento, de la ciudad desde el movimiento, desde cómo se transita la Ciudad de México. Eh, pues sí, Elena Garro, y también pues leí a Juan Pablo, pues sobre todo la gente que ha escrito sobre México, y que o sea, eso, me pasa a mí que cuando estoy con un proyecto voy a releer a la gente que ya leí, que digo como estas personas ya han, no sé, hablado de México y el tránsito, o de las familias, o en un tono que me interesa, y eso. Para cerrar, Carlos, cuéntame y cuéntanos cómo lees las literaturas que se están haciendo hoy en América Latina. Creo que cada vez vemos como saltos más grandes entre años. Antes eran cosas de décadas que se veían como estos cambios generacionales, pero siento que hoy vemos cada vez una profusión más grande de nuevas literaturas, de nuevas escrituras, estilos, temas y demás. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que se está escribiendo hoy en Latinoamérica? Tus voces preferidas, también alguno que tengas pendiente, algo que tengas por ahí en la mesa de noche y que consideres que es muy destacable de nuestras escrituras. Sí, a mí en general como que la literatura que más me interesa es la literatura latinoamericana, como que pues llevo muchos años leyendo como autoras y autores latinoamericanos, y ahora pues eso, ¿no? Como que estando más metido en este mundo pues he conocido un montón de gente que está haciendo cosas súper interesantes. Pues eso, sí, muchos autores y autores que están haciendo ahora cosas que son pues eso, ¿no? Que tienen mucho que ver con la hibridación, con pues la idea de lo postcolonial y como... em, Sí, no sé, pues justo ahora que estuve por Colombia me traje muchos libros de allá que estoy ahora como recién abordando. Sí, me traje un libro de Claudia Amador, me traje un libro ay, se me fue el nombre justo ahora, Bueno, Claudia de Juan Amador, Camilo, Alta Sangre, ¿no? De Juan Camilo Morales. Sí, me traje Alta Sangre. Buenísimo. Eh, y pues no sé, estoy leyendo mucho también a un chico mexicano que se llama Daniel Saldaña, que le vengo siguiendo la pista, ahora estoy justo a la mitad del libro de Los nombres de mi padre, que también no sé, como que hay algo como con la mexicanidad y los padres que no podemos como parar de hablar de eso. Es un sello. Eh, sí, pues no sé, leo mucho a Valeria Luiselli, también la leí un montón. Pues sí, no sé, como gente joven y latinoamericana es lo que ahora está como más llenando mi librero. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Ah, bueno, tengo ahora también, compré unos libros de Maricé Condé, que no la Qué había lindo. leído. No lo Es había leído antillano, para ¿no? nada. De Guadalupe, alguna de Claro, estas. sí, 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 de las islas, y también eso, ¿no? Como de, pues, que Latinoamérica es muy grande y muy compleja, ¿no? Como que están todas las islas donde se habla francés, que también es como, A veces se son nos olvida. territorios que a mí, claro, que es medio olvidado, pero estoy ahí pues descubriendo esa parte, ¿no? Que también es como, me parece, pues eso, ¿no? Como que de pronto en Latinoamérica uno eso, se olvida de territorios que son muy distintos a lo que uno piensa cuando piensa en Latinoamérica. Eso Eh, es cierto. pero sí, sí, en eso estoy, como que la literatura latinoamericana está como ahí, o sea, pues es lo que a mí más me interesa, como que pues he leído obviamente literatura de muchos lugares, pero siempre vuelvo como a esta región.
Qué chévere. Sí, y hay muchas cosas interesantísimas. Creo que cada día uno no nos va a alcanzar la vida y se están publicando cosas muy interesantes. Hay de todo un poco. También hay digamos, muchos sellos independientes, que eso también enriquece la Claro. conversación, salir del canon y salir de las grandes corporaciones, cuyo trabajo también es muy valioso, pero chévere también lo que se está haciendo desde lo independiente. Así que, Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación. Sé que para quienes no se han acercado a Mapas Inútiles van a quedar súper antojados. Lo que publica Almadía es bellísimo y bueno, pues que sigan dando todo de maravilla con los siguientes proyectos que vengan. Muchísimas gracias por este tiempito. Gracias a ti.